Muy buenas noches, amigos. Damos inicio a una sesión más de su programa del día sábado, Radio República, edición número 16. Un caluroso y afectuoso saludo a cada uno de los telepensantes que se conectan desde Arica a Punta Arenas, e incluso es más, tenemos algunos amigos que nos ven desde otros países a través de la reproducción del video que queda en nuestra plataforma, tanto de Instagram, Facebook como YouTube. Hoy día, como siempre, tenemos una gran invitada. Estamos en la etapa de las invitaciones a fundaciones de los días sábados. El sábado anterior tuvimos de invitada a Yanina Basso de la Fundación Más Unido, un excelente programa que compartimos con ella y con María Angélica, otra de mis grandes amigas que nos acompaña cada cierto tiempo. Y hoy día tenemos a María Emilia Cerda, fundadora de la Fundación, aunque sea redundante, Fundación TEA. ¿Cómo estás, María Emilia? Encantado de tenerte hoy día con nosotros. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, buenas noches, Liz, buenas noches, Dagoberto, y a ti, Claudio, un honor, muchas gracias, un honor poder verte ya de forma virtual, poder conversar un poco más cercanamente, aunque sea a través de este medio. Bueno, tú no sé si harás la introducción, quieres que la haga yo, pero estoy muy agradecida en primer lugar de tener esta instancia, sobre todo en estos tiempos, ya en donde muchas familias necesitan información de primera fuente de muchos temas que son invisibles, ya invisibles, abre comillas. Entonces, si puedo ser un aporte ya desde mi vitrina como mamá y como presidenta de la Fundación TEA, yo me siento que este día el cheque fue bien emitido. Fue positivo. No te quede ninguna duda que para nosotros va a ser un placer poder compartir tu experiencia de vida respecto al tema. Y por lo mismo, le doy la bienvenida a mi gran amiga Liz. ¿Cómo estás, Liz? Hola, Claudio. Muchas gracias por la invitación nuevamente para formar parte del panel junto a ustedes en este programa que es realmente muy educativo, ¿ya? Y hablar este tema tan importante y poder compartir el panel con Dagoberto y también con María Elena para poder hablar de este tema invisible, como decía ella, para muchas personas y poder aprender y que podamos educarnos respecto a esto, que es muy importante para las mamás y para las personas en general. Muy acertada tu introducción, Liz. Dagoberto, mi clásico amigo, ¿cómo estás con tu retorno a las pistas? Muy bien. Muy bien. Encantado de estar esta noche con ustedes. Sabemos que hay muchas cosas, como lo vimos el sábado pasado, de fundaciones que no sabemos lo que se hace. Hay muy poca información y la información que se sabe porque hay que buscarla mucho. No hay una cosa que tú sepas lo que hay una fundación que está haciendo esto, este otro. No sé. Yo me alegro de tener esta oportunidad de que nosotros podamos entregar esta información a la gente que lucha, a la gente que está en Café República. Hay gente que tenemos seguidores nosotros y también promocionar todo lo que ustedes necesiten. Cómo poder ayudar, ¿cierto?, a fundaciones que están haciendo el bien por la gente. Como estamos muy complicados, como este año ha sido muy complicado, igual que el año pasado, es muy importante que nosotros tengamos una ventana, ¿cierto?, apertura a las cosas positivas que se están haciendo. Y eso es lo que realmente este programa contempla. Exactamente, mi gran amigo Dago. Una de las cosas que tomamos como objetivo dentro del desarrollo del programa del día sábado es precisamente hacer visible lo que de repente no es tan visible. Nosotros estamos acostumbrados a que los medios de comunicación nos muestren lo que nos quieren mostrar, y hay un gran trabajo de gente anónima lidiando batallas. Siempre digo que lo reflejo más o menos en el equivalente al Quijote lidiando con molinos de viento. Hay muchos Quijotes lidiando con molinos de viento de diferentes tipos, y lo que pretendemos dentro del programa es precisamente darle la posibilidad de ser visible y que todos conozcamos el aspecto humano que está asociado al tema de las fundaciones y la lucha que tienen que dar para poder conseguir sus objetivos.
El día, casualmente el día de ayer, y digo casualmente porque no fue intencional la invitación de María Emilia que coincidiera con el día de hoy. De hecho, es más, María Emilia estaba agendada para un programa bastante anterior, pero por otros motivos personales no había podido ser concretada su presencia en el programa del día sábado. El Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo se conmemoró el día de ayer y básicamente lo que pretende ese festejo de dedicarle un día al tema del autismo es más que nada destacar la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, es decir, buscar en el fondo que ellos tengan una vida plena. Por lo mismo, María Emilia, te quiero invitar a que nos cuentes un poco cómo nace la Fundación TEA. Bien, como tú bien indicas, en nuestro país hay miles y millones de personas que somos invisibles, ya por distintas aristas de la vida, ya sea por condiciones de salud, condiciones socioeconómicas, ya sea por estar o no encajar en los paradigmas de la sociedad, ¿ok? Yo no ocupo la palabra normal hace muchos años, porque hoy día, ¿qué es normal? Estamos normalizando lo bueno es malo y lo malo es bueno. Por lo tanto, si hoy día hay 50 femicidios, ya lo estamos normalizando. Ya estamos normalizando lo que sucede en el Sename, ya estamos normalizando los portonazos. Entonces, la palabra normal para mí incluso es peligrosa, porque nos hace convencernos de que ya eso que llegó para instalarse y ya es un tumor incrustado, ¿cierto? Encristado, y que ya no existe ninguna solución para poder erradicarlo, ¿ya? Entonces, por eso para mí la palabra normal incluso es peligrosa. Yo soy un ingeniero de 40 años, me encanta decir mi edad, no tengo ni un problema con mi edad, me encanta tener 40 años, es algo que me llena de orgullo, porque yo soy una persona que cuenta con 5 patologías únicas en el mundo, que ni siquiera mi hermano es compatible conmigo, mi único hermano, ¿ya? He agonizado muchas veces, me he enfrentado a la muerte de forma directa en reiteradas ocasiones en mis 40 años, y eso me ha dado una perspectiva de la vida totalmente distinta desde muy pequeña. Esto me llevó a decir, bueno, no creo que la vida sea nacer, estudiar, crecer, procrearse, entrar en el sistema, envejecer y morir. Para mí la vida es mucho más que eso. Y no te estoy hablando precisamente de viajes, que son muy buenos, no te estoy hablando precisamente de lujos, que son muy buenos. Te estoy hablando de lo que somos capaces de hacer todos y cada uno de nosotros como parte de una sociedad, tanto sociedad civil como todos los estamentos del Estado. ¿Ok? Resulta que yo crecí sabiendo que mamá no iba a poder ser por estas patologías de salud, que a todo esto nunca han estado cubiertas por ningún sistema de salud hasta el día de hoy. Ya están consideradas como enfermedades raras a nivel mundial. Sin embargo, el 2011, me convertí en mamá de una hermosa niña que se llama María Jesús. ¿Ya? Fue un embarazo relativamente regular, dentro de la media, pero en la cesárea hubo una complicación brutal y ahí comenzó nuestro caminar hacia lo desconocido, hacia lo invisible. María Jesús fue una niña común y corriente, que jugaba, cantaba, bailaba, se comunicaba, decía mamá, papá y un sinfín de cosas que en su primera infancia concordaba con los avances cognitivos, motores de un bebé. Sin embargo, al año 8 meses, María Jesús empezó a presentar crisis de epilepsia, ¿ya? Y una cantidad de sintomatologías que si tú las buscabas, las googleabas o las llevabas a un pediatra, me decían que era terror nocturno, que era crisis de sueño, o sea, crisis de trastorno del sueño severo y un sinfín de cosas. Como buen ingeniero cuadrado, dije, muchas veces ser estructurado, ser cuadrado es bueno, tiene sus ventajas,
Pero como mamá primeriza pude haber sido muy despistada, pude haber obviado esta cantidad de síntomas muy extraños que tenía. Y empecé a hacer un diagrama de flujo de qué es lo que hacía mi hija antes de que vinieran esas crisis de epilepsia. Empecé a evaluar qué monitos veía, qué sonidos escuchaba, con qué personas se relacionaba, y empecé a generar un diagrama, como te digo, de flujo, como buen ingeniero, y dije, aquí hay algo que no está encajando y que es algo que tengo que descubrir. Cuando yo llegué a donde Karin Klein-Stauber, que es una neuróloga reconocidísima en trastornos del neurodesarrollo, yo llegué con todo este mapa de flujo, ¿ya? Y hasta ese momento, hasta el año 2013, que mi guagua ya tenía 2 años, 4 meses, en Chile no había ningún laboratorio que evaluara el screening metabólico, ¿ya? Y otros exámenes que te pueden indicar condiciones prenatales que, a diferencia del síndrome de Down, no se pueden detectar en el embarazo. Y que ninguna clínica, ni siquiera la clínica Las Condes, lo hace al nacer. ¿Ok? Entonces, yo dije, ok, se mandaron a Estados Unidos estos exámenes y se le hizo una serie de análisis sanguíneos, se le hizo evaluación con terapeuta ocupacional, con audióloga, porque el día del cumpleaños número 2, mi hija jugó, cantó, bailó, comió torta y todo lo demás. Esa fue la única noche que no tuvo crisis de epilepsia, y cuando en la mañana la voy a despertar, mi hija no despertó. Yo pensé que tenía muerte súbita. Cuando fui a mover a María Jesús, era una niña totalmente rígida, ¿ya? No abría sus ojos, no había contacto visual, intención comunicativa, no había ninguna queja por su parte de, como un bebé, de llorar, ningún estímulo, nada, absolutamente nada. Y ahí empezó ya la fase aguda del diagnóstico, sin tener diagnóstico todavía, y yo perdí por 3 años a mi hija. Mira, le hicieron todos los exámenes, no tenía epilepsia, entonces, ¿qué es lo que era, lo que le daba de noche? La hipoacusia uni o bilateral. La hipoacusia, ¿cierto?, es la disminución de la capacidad de audición o la pérdida total de la audición que provocara que cuando yo le llamara por su nombre, ella no respondiera. Puede haber sido un impacto acústico o algo, cualquier cosa. Se descartó también. Entonces, el tema es que, ¿qué tiene María Jesús? Se demoraron 1 mes los exámenes en llegar de Estados Unidos, se hace una junta médica donde nos piden que vayamos, y después de habernos leído informes, pero ni te explico, epicrisis de 5, 6, 7, 8, 10 páginas, me dicen que mi hija de 2 años, 4 meses, tiene 11 meses cognitivos y 9 meses motor. Es decir, mi hija había involucionado casi 1 año y medio. Yo le dije, a ver, perdón, o sea, ¿cómo es esto posible? Si mi hija jugaba, cantaba, bailaba, ¿cómo es esto posible? Y ahí me explican que el trastorno del espectro autista, ¿ya? Por eso se llama espectro, porque no hay una única causa, porque no hay una única razón, no existe una verdad absoluta, todavía es uno de los grandes misterios de la neurociencia a nivel mundial, de cómo un niño no puede ser detectado durante el embarazo, cómo nace un niño común y corriente y recién al 1 año y medio empiezan sus primeras manifestaciones agudas, o sea, te cambian un bebé de un día para otro. En cambio, cuando a ti te dicen a los 5 meses de embarazo, porque no se te forma el hueso de la nariz, y te dicen, ¿sabes qué? Viene con síndrome de Down, tienes casi 4 meses más para prepararte física, emocional, espiritualmente, preparar tu familia, averiguar, leer cuáles son los avances, cuáles son las barreras que podría llegar a tener. Pero cuando nace un bebé y de repente te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo tiene autismo severo, no verbal, y las probabilidades de que alguna vez tenga la intención comunicativa contigo es de un 20%.
Yo sentí en ese momento, igual que las películas antiguas, cuando te dicen algo y tú veías que movían la boca, pero no lograbas oír. Se llama estrés postraumático inmediato. Entonces, y dije, bueno, ¿y esto qué es? Todavía no podemos descubrir si son las vacunas, todavía no podemos descubrir si son el emplazamiento geográfico donde la madre pasó el embarazo, todavía no podemos descubrir si es algo genético, porque tenemos casos de las 3 variables. Entonces, no podemos decir, fíjate que lo tuyo es genético, lo tuyo fue por una vacuna o lo tuyo fue porque viviste en Antofagasta, que es una de las ciudades con mayor arsénico en las calles en el mundo. ¿Ya? Entonces, el tema es que algo tengo que hacer. Y no quería ser una mamá más en nuestro país que fuese a dejar una carta a la moneda y no pasara nada. Lamentablemente en Chile tenemos que convertirnos en personalidades jurídicas para ser sujeto de derecho ante el Estado, ¿cierto? Y acogerte a las leyes del hoy para poder ser recibido por los seremis, por los ministros, por los gobernadores, por el mismo presidente de la República, y como la ley del OBIT indica que no se pueden negar, entonces dije, yo me voy a preparar. Yo la Constitución me la aprendí hace más de 7 años atrás, porque como Carta Magna, a mí siempre me ha gustado mucho todo este tema, dije, en esta Carta Magna tienen que haber derechos, así como hay obligaciones de los ciudadanos, tienen que haber derechos. Y si mi hija no tiene esos derechos, yo perfectamente como mamá puedo demandar a un Estado que está pasando por sobre una Carta Magna que a nivel mundial nadie está por esa Carta Magna, ni siquiera un gobernante, ni siquiera un Congreso. Y resulta que la Constitución indicaba que todo padre tenía el derecho de elegir el modelo educativo de su hijo, si fuera laico, si fuera católico, si fuese estudio en el hogar, metodología homeschool, si quería asistir al colegio, y también te indicaba si tú podías elegir el sistema de salud, cierto, que a ti te acomode, sistema público, sistema privado, aceptar o no aceptar un tratamiento, pero me doy cuenta que el autismo, así como otras condiciones prenatales de tipo neurobiológico o del neurodesarrollo, no estaban en el sistema de salud. Es decir, que María Jesús y miles de millones de personas más, porque no puedo hablar solamente de niños, porque hay adolescentes y hay adultos con autismo, no tenían derecho a la salud en nuestro país. Y, secundario a eso, no tenían derecho a jardines infantiles, a colegios, a institutos, centros de formación técnicas, universidades y por ende, si no tienes una preparación, a trabajar. Y el estigma que se tiene de las personas con autismo son personas que no hablan, eso es falso. Sí hay personas con TEA agudo que son declaradas interdictas a los 18 años porque lisa y llanamente no lograron comunicarse, pero son personas que comprenden todo. Pero son personas súper operativas. Hablan, comen, estudian, pueden trabajar, ser mamá, ser papá, pueden casarse, pueden adquirir bienes. Entonces dije, yo tengo que mostrarle al mundo que las personas con autismo no es la película que todos veían que el niño solamente hace esto y golpeaba su cabeza, ¿cierto? Y que era un drama tremendo y prácticamente un duelo permanente. No. Aquí había que hacer cambios y cambios radicales. Y qué mejor que una mamá que lo está viviendo, no lo está viendo, lo está viviendo, lo siente todos los días y a cada rato. Y más, si tenía la posibilidad y se me era amigable, ¿cierto?, poder estudiarme la Constitución, dije, ok, me voy a convertir en peritos en derecho civil en discapacidad en Chile. Porque siempre me quedó grabado, el hombre que no es informado no puede tener opinión. Mi mamá escuchaba la radio cuando chica, decía, creo que era la Cooperativa, no me acuerdo qué radio era,
Y por lo tanto, no quería hablar desde las vísceras, quería hablar desde el conocimiento, desde las bases, desde el estudio, desde la preparación, para poder interpelar a un ministro, para poder interpelar a una autoridad, para poder generar oficios solicitando cambios relevantes, ¿cierto? A esto debía estar preparada, no solamente con las emociones, no solamente con la experiencia, sino también con el conocimiento. Sucede que dije, ok, un día en mi desesperación me senté en el comedor de mi casa, miré para arriba y le dije, ayúdame, porque María Jesús, yo ya no puedo pagar 700.000 pesos mensuales por las terapias, porque para que sepas, ese era el rango de costo mensual para una familia, para un niño con TEA, porque las terapeutas ocupacionales no tenían codificación en FONASA, por ende en ISAPRE tampoco, por ende tampoco respondían los seguros complementarios, y cada una más o menos cobraba 30, 35 mil pesos, y lo mínimo que pueden tener a la semana son 3 terapias a la semana. Saca la cuenta, y más encima necesitan fonoaudiólogo, necesitan psiquiatra, necesitan psicólogo infanto-juvenil, necesitan un paquetizado de profesionales del área de la salud. Dime ¿tú podrías pagar 600, 700 mil pesos mensuales por terapia? ¿Qué pasa con una familia que tiene 2 hijos, 3 hijos? Había que pagar el dividendo, el arriendo, la luz, el agua, la alimentación, ¿cierto? Vestir a los niños. ¿Y qué pasa? Como no hay un catastro nacional, y eso lo sabe el Senadis muy bien, porque también he tenido reuniones en el Senadis, en el Servicio Nacional de la Discapacidad, no existe un catastro nacional de cuántas personas dentro del trastorno del espectro autista existen. Solamente a nosotros nos entregan una credencial de discapacidad, el registro civil, primero se va al COMPIN, el COMPIN emite efectivamente, da la confirmación del diagnóstico médico, el registro civil dice, ok, esta es su resolución, su carnet de discapacidad, que para lo único que te sirve en verdad es para estacionarte, en los supermercados, en el mall, en cualquier parte, y no existe un catastro. Tú vas al registro civil y no te dicen solamente que hay personas con discapacidad mental, cognitiva y física, pero dentro de esos no te dice de esa mental, no te dice cuántos son con parálisis cerebral, no te dice cuántos son con síndrome de Down, no te dice cuántos son con síndrome de Rett, factor X frágil, con autismo, no te lo indica. Y algo que no tiene cifras, no pesa. Y si no pesa, no es importante. Y si no es importante, no se trata y sigue siendo invisible. Entonces, yo no quiero ser fundación toda la vida, porque yo no quiero hacerle la pega al Estado toda la vida. Yo quiero ser una mamá que mi única y gran preocupación en la vida es generarle las habilidades blandas y duras a mi hija dentro, obviamente, de sus posibilidades de entendimiento, de comunicación, que tenga el nivel de autonomía más grande posible y que ojalá la vida me conceda tener y ojalá ser longeva para poder acompañarla en este caminar. Pero resulta que a mí no me interesa hacer fundación toda la vida. Yo quiero que en Chile desaparezcan las fundaciones porque somos el país de la caridad. Bomberos piden, las fundaciones piden, todo tenemos que pedirlo a la caridad, apelar al corazón de la persona que va pasando en el metro. ¿Por qué? Si yo pago impuestos, pago contribuciones, desde el momento que me dicen que tengo 5 semanas de embarazo, ya mi hija está pagando. Entonces, yo no quiero ser fundación toda la vida. Yo creé la fundación con 4 ejes esenciales. Primero, 1, visibilizar el trastorno del espectro autista, porque si tú ves a un niño por la calle con TEA, tú ni siquiera te vas a dar cuenta que tiene autismo. No así el niño con síndrome de Down, que al verlo en la calle te genera una empatía, una sensación de humanidad, de qué rico el niño, ¿cierto? O te genera ese carisma. Pero si tú ves una persona común y corriente, y ellos que su mayor dificultad es la capacidad de entablar relaciones sociales, más encima no te va a responder el saludo, ellos no saludan a cualquier persona, no les gusta que los abracen mucho, pero no es porque sean personas ariscas, es porque tienen temas sensoriales que les molestan, que les genera conflicto.
Entonces, más encima te genera rechazo. Entonces, ¿qué pasa? El papá y la mamá, o el cuidador, o el tutor, o el círculo de contención del niño, del adolescente, del adulto, al ver que le generan rechazo su hijo, su sobrino, su ahijado, su nieto, empiezan a alejarse de incluso la misma familia, de los amigos, y al final no terminas viviendo un diagnóstico per sécula neurológico en una sociedad totalmente indolente, donde el Estado pasa por encima de la Constitución, y yo no estoy hablando de gobiernos, ni de derecha ni de izquierda, estoy hablando del Estado como todos sus poderes, ¿ok? El Estado son todos los poderes. Y más encima tengo que pasar el duelo de estar solo. A ti te entregan el diagnóstico, pero a ti no te entregan nada más. Y ahí está María Jesús. Saluda, María Jesús. Está tocando la guitarra. A ti no te entregan nada más, a ti te entregan el diagnóstico, te entregan a tu hijo y te dice ojalá que le vaya bien en la vida, ojalá se saque el loto, se saque el quino, ojalá tenga algún premio económico que le permita poderle pagar sus terapias a los hijos. Pero a ti ese duelo, la gente no entiende que cuando a ti te entregan un diagnóstico que es de por vida, indistintamente del porcentaje, si es leve, medio o agudo, tú vives un duelo, más cuando son bebés, más cuando hay expectativas de vida, cuando hay sueños, cuando hay proyectos, cuando hay de todo. Entonces aquí la fundación yo dije, ok, vamos a hacer lo siguiente. Primero, todas las personas que se sumen a la fundación tienen que ser, agradezco todos los voluntarios, pero necesito personas preparadas. ¿Por qué? Porque necesito que cuando yo no esté, por salud, por trabajo, porque partí a la nube, como decía mi mamita, que hace muy poco falleció, no pudiese estar y se nos diera la oportunidad de tener reuniones, de tener proyectos, de tener todo, supieran pararse, ¿cierto? De decir, esto es el TEA, esta es nuestra fundación, esta es nuestra carta de valores, estos son nuestra visión, nuestra misión, estos son nuestros objetivos, ¿cierto? Específicos, objetivos generales, esto es lo que son. Primero. Segundo, generar cambios en la legislación. Y eso significaba en el sistema de salud, en desarrollo social y también en lo que es el programa PIE. No sé si ustedes han escuchado hablar del programa PIE, que es el programa de integración escolar, que el nombre ya está mal puesto porque integración e inclusión no son lo mismo. Entonces el programa de integración escolar solamente integra, no incluye. Y tiene tantas, pero tantas barreras más que beneficios. Y desde el punto de vista legal, ¿ya? Entonces dije, ok, ya tengo la preparación legal, tengo la experiencia, y junto con eso, yo vengo de 2 padres con cáncer terminal. Comprenderás que dos padres con cáncer terminal, que tampoco estaban en el auge. Mi amor, dame un segundito. Entonces, discúlpenme, entonces hay que seguir cargándolo, bebé. Cárguelo y ocupe el más pequeñito. ¿Te parece? Ya, mi amor. Este es parte de ser mamá y del autismo. Sí. Ahí está. Entonces, espérate, mi amor, ¿por qué estás hablando de mi autismo? Dice. Ella está súper asumida con su autismo. María Jesús, ¿tú qué tienes? Autismo. Ella súper asumida su autismo. Yo quiero que se sienta orgullosa de tener autismo. ¿Ok? Yo la empoderé de eso. Y eso es algo que muchos papás todavía no asumen. Y mientras el padre, el cuidador, el tutor, el círculo de contención no asuma el diagnóstico, el duelo va a ser toda la vida. Mira, nosotros no podemos evitar el sufrimiento, pero podemos evitar el dolor. Esto no es una catástrofe, aquí no fue, aquí no hay una bomba nuclear. Aquí no existe una mala suerte. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando dice un papá o una mamá, no me preocupa si va a ser niño o niño mientras venga sanito. Chuta, o sea, estoy condicionando mi felicidad como padre o como madre siempre y cuando venga sanito. O sea, si no viene sanito,
no va a ser digno de ser mi hijo, yo no va a ser digno de ser su madre, va a ser una catombe esto, se va a destruir mi vida. Entonces, eso es lo primero que había que cambiar, y dije, ¿cómo lo cambio? Desde mi experiencia. Y creamos el primer periódico inclusivo en Chile digital, en donde yo tengo una columna que se llama El autismo puertas adentro. Y donde también los profesionales empiezan a publicar, ¿cierto?, de su plataforma profesional. Mamita. Bueno, una guitarra eléctrica. Ya, mi amor, pero espérame. Quiero una guitarra eléctrica para rockear, imagínate. Entonces, ya, mi amor. Entonces, dije, tengo que terapiar a los padres, porque aquí nos preocupamos de las terapias de los niños, pero si tú no terapeas al círculo completo, por más que el niño avance, mientras la madre y el padre sigan sintiendo que esto es un cáncer terminal, el niño no va a avanzar, el adolescente no va a avanzar. La primera barrera, aunque tú no lo creas, la primera barrera de avance son las mismas familias. Las mismas familias subestiman a este tipo de personas, que son maravillosas, que son súper funcionales, tienen un nivel de inteligencia brutal, pero solamente perciben la realidad de forma diferente, como la percibes tú de forma diferente, como la percibe Liz de forma diferente, como la percibimos todos de forma diferente, con la diferencia que ellos son minoría. Y el gran cáncer de nuestra sociedad es que las minorías son el problema, y la mayoría estamos bien. La mayoría somos los normales, la mayoría somos lo que debería ser una sociedad. ¿Y qué pasa si somos nosotros los que estamos mal y son ellos los que están bien? ¿Por qué tenemos ese ego de pensar que el que es diferente es inferior a nosotros? Y nosotros somos superior a ellos. Cuento corto, empecé a preparar a través de estas publicaciones que tenían hasta 51.000 reproducciones. A ese punto te digo, ¿ya? ¿Qué es el autismo puertas adentro? Porque puertas afuera tampoco se ve. Entonces, puertas adentro había que comentarle a las familias cómo es vivir con una persona con autismo, con una condición diferente, que percibe diferente, que huele diferente, que escucha diferente, pero que créeme que tiene una fortaleza de espíritu y una nobleza de espíritu que yo me la quisiera. Yo siento que mi hija me da tiro y cancha todos los días. Y siento que si en este momento tuviese que rendirle cuentas a Dios, la que se va con ella, aunque fuese un adulto, Dios la le dije a ella y no a mí. Porque no tiene ni siquiera percepción de la maldad, de la envidia, no tiene percepción del chaqueteo, no tiene la percepción del cómo te embarro, o cuando tú me haces algo, cómo hago para vengarme de ti. Ellos no tienen esa percepción. No quiero decir que sean santos ni angelitos, porque cuando la gente dice son angelitos, no señora, no es un angelito, es un niño, es un ser humano. Los angelizan, ¿ya? No, no es un ángel, es un regalo de Dios y la vida, sí. Entonces, esta columna ayudó a terapiar a estos círculos de contención. Y empezaron a llamarme por teléfono y me decían, señora, ¿sabe qué? Con usted en una hora he aprendido más de lo que he aprendido en 3, 4 años con el neurólogo. He aprendido con usted más de lo que he aprendido con el psicólogo. ¿Sabe por qué? Porque usted me explica desde una manera tan cercana y con ejemplos tan básicos lo que es esto, que hoy día siento que he perdido 3 años tratando de estructurar en un sistema de salud a mi hijo cuando el primer sistema de salud estaba en mi casa. Era yo la primera terapeuta, mi marido era el terapeuta más importante, mis hijos mayores eran los terapeutas más importantes. Entonces, señora, con usted he aprendido mucho más. Yo me cuelgo una hora y media con ellos hablando y le digo, señora, yo me siento feliz, siento que hoy día mi día valió la pena por el solo hecho de lo que usted me está diciendo, porque siento que le cambié la vida. A lo mejor es un aporte del 1%, pero vaya que el 1% hizo rica la Iglesia Católica en todo el mundo, así que el 1% debe valer harto. No lo digo de forma despectiva, ojo, pero para que se note que un 1% no significa nada. Un 1% puede significar el 100% para alguien en el día. Eso fue lo primero. Lo segundo, creé 3 oficios al MinSal, al Mineduc y al Ministerio de Desarrollo Social
para poder hacer o las modificaciones o hacer de plano, desde cero, ¿cierto? Leyes que permitieran ingresar al sistema de salud no solamente el autismo, sino que todas las condiciones neurobiológicas y neurodesarrollo, porque todas ellas eran particulares. Y yo no puedo solamente apelar por mi hija, porque si no, mañana va a tener que llegar otra mamá con otra condición y va a tener que hacer otra fundación, y después va a llegar otra mamá con otra condición y hacer otra fundación. O sea, si yo tengo el espíritu de querer ayudar, es por mí, por ti y por todos mis compañeros. Es como cuando jugábamos a la escondida. Entonces dije, ok, vamos a enviar un oficio al MinSal en donde se va a entregar el paquetizado de lo que estas personas necesitan en su vida, ya sea en su primera infancia, segunda infancia, en su preadolescencia, adolescencia, adultez. Algunos después ya no lo necesitan más, algunos lo necesitan hasta el fin de sus días. Y enviamos también la inquietud de que las terapeutas ocupacionales ingresaran al sistema de salud porque es uno de los profesionales que ellos más necesitan. Y tercero, que las ISAPRES eliminaran el tope para los fonoaudiólogos y los kinesiólogos, que tenían 10 sesiones al año y ellos ocupan 10 sesiones en un mes. Bueno, gracias a Dios y la vida, el 25 de noviembre del año 2019 nos llega la grata noticia de que las terapeutas ocupacional, a partir del 1 de enero de 2019, ingresaban con codificación a FONASA, por ende a ISAPRE, y por ende tenían que responder todos los seguros de salud complementarios, que eso era un avance fabuloso. Segundo, que las ISAPRES eliminaron el tope para los fonoaudiólogos y los kinesiólogos, así que ahora no pueden tener tope. ¿Ya? Y tercero, el año pasado, el 21 de junio, para el Día del Padre, que ya estábamos en pandemia, yo venía trabajando, antes que Enrique París fuera ministro, él es pediatra y él es parte de la mesa COVID, y en la Sociedad Chilena de Pediatría se envió un protocolo para ver qué pasaba con nuestros niños si le daba COVID, cómo se hacía la hospitalización, porque ellos necesitan estar acompañados, y el COVID te dicen que tienes que estar aislado. Claro. Entonces empezamos a trabajar con él mucho antes que fuera nombrado ministro. Exacto. Y eso significaba contagiarnos. O sea, tomar la decisión de contagiarte por estar con tu hijo. O sea, imagínate lo que eso significaba. Imagínate para mamás hipertensas, diabéticas, con alguna comorbilidad, significaba decir, yo me autoinmolo por mi hijo porque tiene COVID. Pero para esto nací, y si tengo que morir en el campo de batalla, será ahí, pero primero él, primero ella, y aquí vamos. Y resulta que el día 21 de junio anuncia el ministro París que todas las condiciones prenatales dejan de ser preexistencia, por lo tanto, las ISAPRES tuvieron que eliminar de ese formulario tedioso, del checklist de que usted tiene esto, no están consideradas como enfermedades porque nunca han sido enfermedades, son condiciones, que no es lo mismo, y al ser eliminadas, obviamente ya no existe la preexistencia, y eso genera en las familias hoy en día que sus niños puedan ser atendidos en el sistema que ellos puedan, quieran y decidan. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué es la Fundación TEA? Yo sé que esto no es un esfuerzo mío, no es un logro, no es un, oye, esto lo logré yo. No. Aquí hay miles de familias, agrupaciones, fundaciones, que desde años han venido también asfaltando el camino para después pavimentarlo. Ya aquí yo no me voy a dar los créditos total, no, aquí hay miles de familias que han estado involucradas en esto, a las cuales abrazo a la distancia porque ha sido una lucha tremenda y de lo cual me siento tremendamente orgullosa. Si este fue mi pasar por la vida y generé este tipo de cambio, cuando Dios me tenga que pedir cuenta y me diga, ¿qué hiciste con los dones que te di? Mira, me preparé en esto, honré a mi padre y a mi madre hasta el final, con todo, y con la hija que me prestaste, me preparé para tratar de entregarle la mejor calidad de vida posible, y eso no es de una forma romántica,
ni de ser políticamente correcto, ni para que me digan el día que me tengan que enterrar, ella fue una buena mamá. No. Aquí había que ponerle un paralelo al tema y qué bueno que lo pudimos lograr. La verdad, Cuéntame. yo creo que van a concordar conmigo mis dos compañeros de panel, Liz y Dago. Tremenda historia y lo cierto es que si tuviese que hacer un programa de héroes entre nosotros te consideraría, pero básicamente por el hecho de que hay que tener un temple bastante particular para poder lidiar con molinos de viento, tal como dije al inicio del programa. Y considero una fortuna que hoy día podamos compartir pantalla contigo y por lo mismo le doy el pase a Liz. Adelante, Liz. Mira, la verdad yo estaba escuchando con mucha detención a Mari, si me permite decirle Mari. Por supuesto, encantada. Te estaba escuchando con mucha detención y mientras tú contabas la historia, yo tenía la incógnita de saber de tu hija cómo estaba. Me salía esa duda y justo estaba en eso cuando ella aparece y aparece esa niña preciosa con un rostro tan relumbrante y me emocioné hasta el alma. Y de ver a una madre con todas sus letras, una madre que vibra en amor, como lo haces tú. Y yo no sé si tú tengas la conciencia de que tú has sido un instrumento divino para todas estas familias y personas que han tenido la bendición de tener en sus familias niños autistas, la bendición de tenerlos y de que formen parte de su familia y que tú hayas sido un instrumento para ayudarlos a ellos en este caminar. Yo estoy realmente, para mí ha sido un honor escucharte, escuchar esta historia, escuchar esta fuerza de una madre que vibra en un amor, pero tremendamente potente. Y espero que todas las madres que estén escuchando en este momento, que tengan a sus niños con autismo, sepan, porque por mucho tiempo yo traté de ver un poco el tema antes de entrar al programa, no sabía tanto. Yo tengo una hija que está estudiando terapia ocupacional. Qué bien. Y ella estuvo con mucho tiempo, bueno, yo conté la historia de mi hija mayor en el otro programa, ya de 6 meses y 2 días de gestación. Me dijeron que iba a tener muchas cosas, esa era otra historia. Ella cuando estaba tan confundida con lo que ella quería estudiar, yo le dije, hija, ese no es tu camino. Porque uno conoce a sus hijos, uno sabe lo que trae al mundo. Entonces cuando ella, bueno, lleva muy poquito, está estudiando en la Universidad de Chile, y ella me dice, mamá, me estoy enamorando de mi profesión. Estoy enamorada de mi profesión y llevo tan poquito tiempo. Y yo te escucho a ti y cuando me hablas de lo que se puede hacer, de lo que has logrado tú y todas las personas que están detrás tuyo, sí, empujando ni siquiera no se puede hablar de proyectos, esta maravillosa iniciativa donde tantas personas, no me cabe la menor duda de que tantas personas, tú has sido un instrumento tan fundamental y quizás liberador y sanador de estos duelos que personas que realmente no ven en negro, sí, y aparece un ángel como tú y les abre este entendimiento y les puede enseñar y les puede decir, no es así como lo están viendo, esto es de esta manera. Hay mucha gente, y yo me hago cargo, como yo siempre le digo a Claudio en el programa, me hago cargo de lo que digo, y hay mucha gente que yo he escuchado que habla como una discapacidad, y los discapacitados somos nosotros. Nosotros somos los discapacitados que no somos capaces de entenderlos. Exacto. Nosotros somos los que no tenemos la capacidad de poder entenderlos cuando son personas tan maravillosas. Yo tuve la oportunidad hace un tiempo
de conocer un artista, un pintor, con unas obras maravillosas, y la primera obra que vi eran unos caballos saliendo del mar con una marejada muy grande y con unas olas maravillosas, y yo dije, uy, pero qué bello cuadro, ¿qué? Y cuando me dicen que el artista era un niño autista, yo me quedé perpleja, empiezas a salir de la ignorancia, porque realmente hay tanta ignorancia respecto al tema, tanta ignorancia. Y de verdad yo bendigo cada paso de tu vida, Mari. De verdad ha sido un honor escucharte. Muchas gracias. Y mi alma se ha llenado de la vibra que tú nos has enviado en este momento a todos, a nosotros en el panel y a todas las personas que deben en este momento estar escuchando. Que Dios bendiga tus pasos todos los días y tu futuro y a tu hija por sobre todo. Liz, muchas gracias, Liz. Disculpa, quería solamente decir una cosa. Bendecir es una palabra muy potente y que muchas veces no tenemos la capacidad de dimensionar lo que eso significa. Y recibo esa bendición porque todo lo que yo reciba no solamente es para mí, se reparte. Te bendigo también de la misma forma. Y quería compartir algo antes de... Yo soy, a pesar de ser ingeniero, a los 32 días del diagnóstico de mi hija, el padre no se sintió capaz de enfrentar esta situación y se retiró de nuestras vidas. Han pasado 7 años, mi padre y mi madre con cáncer terminal, mi madre falleció hace muy poquito, de 65 años, de un cáncer de páncreas, y cuando María Jesús, que tiene 9, tenga 17 años, voy a terminar de pagar las cuentas clínicas. Mi padre es una persona exuniformada que no tiene derecho al auge, por lo tanto todo también es particular, y la gente piensa que ellos tienen salud gratis, y no es así, no es así. Créeme que tengo tantos millones que pagar en cuentas clínicas que tú no te podrías imaginar. Habría dado la vuelta al mundo, habría tenido los autos más lujosos si yo te pudiera llevar a eso la cantidad de dinero. Yo me enfermé, porque la verdad no soy de fierro, yo me enfermé, yo tengo Crohn, a mí se me desarrolló el Crohn con todo este tema, el Crohn es un tema de estrés crónico. A mí me han dado 6 infartos, me han operado 5 veces, me ha dado trombosis al cerebro, al pulmón, al corazón, a las piernas. O sea, tú no te puedes imaginar de cuántas veces me he levantado de la UCI, donde me han desahuciado estando con la María Jesús. Entonces tuve que afrontar varios duelos. Primero, el diagnóstico. Segundo, separarme. Tercero, el cáncer de mis padres. Cuarto, las deudas médicas. 5, el decir qué va a pasar cuando yo no esté porque ella es hija única. O sea, me vi en un momento y miré para todos lados y no había nada. Y había una niña solamente que dependía de mí y que si yo no me preparaba en lo médico, no me preparaba en lo legal y no tomaba los huevos, ¿cierto? Para decir, ¿qué hago con esto? Porque ¿qué va a pasar si yo no estoy? Y quedarme solamente en esa depresión de decir, ¿qué va a pasar si yo no estoy? Creé un método, como no tenía cómo pagar las terapias, yo le hice las terapias a mi hija, y ella tuvo terapia con terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo solamente 7 meses, pero cuando ya María Jesús volvió hablando inglés. Ella es la primera niña en Chile que bucea desde los 6 años, tiene 9, suma y resta memoria, se ganó un concurso de astronomía en la National Geographic, se ganó un telescopio en la National Geographic, pinta óleos desde los 4 años, pero sigue teniendo autismo. Porque sigue habiendo, ella tiene hipersensibilidad auditiva, bruxa, y un sinfín de cosas. Pero ¿sabes qué? Se puede. ¿Y sabes cuándo se puede? Cuando se asume, cuando se acepta, cuando se agradece, cuando digo, esto es maravilloso. ¿Quién soy yo tan perfecto para pedir hijos perfectos? Si ellos nos eligieron a nosotros, debería sentirme yo orgullosa. Por eso, a eso voy. Si ella me eligió a mí, la perfecta es ella. Exacto. Mari,
Dios te ha premiado con tu hija por ser la mujer que eres. Dios te ha premiado por ser la mujer que eres. Y creé ese método. Y creé ese método y la neuróloga me pidió que lo patentara. Y se llama el antimétodo. Y es el método de comunicación que yo creé para entablar con una niña que no hablaba nada. Mi hija no hablaba nada, hoy día habla todo. Y creé ese método y lo estoy escribiendo para poder presentarlo. Se demora 2 años en generar muestras, ¿cierto? Y después que el MinSal lo pueda reconocer como un método médico, científico, ¿cierto?, de aplicación, y espero que eso sea de mucha ayuda para muchas familias. No va a ser la solución para todos los casos, pero si puede ser para muchos casos como otras María Jesús, mi vida ya tuvo un sentido. María Emilia, Liz, a ver, lo cierto es que me quedo corto de palabras. Estamos en una fecha desde el punto de vista religioso muy significativa, y la verdad es que me sobrecoge de manera el tener la fortuna, y creo que Dago va a compartir lo mismo que yo, de poder ver esta experiencia de vida tan especial desde el punto de vista de lo que significa ser mamá, bueno, y en algunos casos lo que significa ser papá. Y por lo mismo me gustaría saber la opinión de mi gran amigo Dago, que es un hombre muy potente desde el punto de vista religioso. Es una persona que brilla por sus convicciones de fe, y por lo mismo quiero saber cuál es tu opinión, Dago. Mira, yo escuchándola muy atentamente, yo soy una persona cristiana. Mucha gente, tal como dice Mary, que la gente no dice lo que es, dice lo que tiene, ni dice nada, porque nosotros nos escondemos detrás de estereotipos, por lo más. Entonces, yo soy una persona cristiana desde siempre, principalmente, y tal como dices tú, es una bendición tu hija. Yo te digo sinceramente, para mí es una bendición, y una bendición que te haya tenido a ti como mamá, porque tú dijiste en un momento, y yo te concuerdo contigo, yo también soy ingeniero. Cuando uno es ingeniero, uno dice, yo me la arreglo porque sé que esto va acá, esto va para allá, esto va para acá, esto cae, esto pesa, esto mide. Uno sabe eso, sabe lo que tiene que hacer, y uno se imagina cosas. Yo, ahora que tú me estabas contando tu historia, una historia excepcional, yo pienso que tú debieras diversificarlo, y ojalá que nosotros podamos masificarlo y contar esta historia, porque hay mucha gente que, tal como dice Mary, no lo asume. Yo, conversando con mi hijo hace mucho tiempo atrás, le contaba que en los años 60, en los años 70, 60, la gente escondía a sus niños con déficit, con dificultades. Sí. Los escondían, no los mostraban. ¿Te acuerdas los niños que tenían síndrome de Down? el cerebro más grande? Lo escondían, y prácticamente tú nunca sabías de ellos. Y cuando lo iban a ver la familia tampoco mostraba. Era terrible, era una cosa increíble. Yo también supe de muchas, eso lo supe porque me contaron prácticamente. Entonces, es una bendición que tú tengas este propósito de esta vida, y la fuerza que te ha dado Dios también para eso, porque piensa tú que tú no has tenido una oportunidad, has tenido, recuerdo lo que tú contaste. Por lo tanto, yo, a mí, una de las cosas más fundamentales es la perseverancia y la fe que tú tienes, porque si tú no tienes fe en lo que estás creando, en lo que estás haciendo, en cómo es posible que si te tiran para abajo, te tiran para abajo, te tiran para abajo, y tú te sigues levantando y sabes que tienes que levantarte porque tienes un objetivo principal, y lo otro, que yo tampoco, al igual que Liz, sabía todo lo que tú has contado que puede hacer un niño autista. Uno tiene lo que ve en las películas, lo que ve en las noticias, nunca más. No sabemos qué cuestión más. Y me hiciste acordar de cuando nació mi hijo, en el colegio tenía déficit ¿cómo se llama? De atención. Atencional. Déficit atencional. Cualquier problema con los colegios. O sea, lo que nosotros vivimos, ¿qué dije yo? Antiguamente a los niños chicos piuye. ¿Sí? ¿Te acordáis, Claudio? Los niños chicos y después empezaban a darle Radotril, Ritalin para calmarlo, y al final no entonces, ¿sí?
nosotros, igual que tú, conversamos con mi señora, yo saqué una guía era de teléfono, con todo lo que saqué de internet, y le dije, no le vamos a dar ningún remedio, porque no tengo por qué darle ningún remedio si mi hijo es sano, está sano, corre, canta, vive, inteligente el cabro, pero necesita estar más tranquilo en clase y toda la cuestión. Yo no le quise dar nunca remedio. Y nunca tuvimos más problemas. Y lo que sí, obviamente, mi hijo hasta la enseñanza media siempre fue muy hiperactivo. Pero es algo disperso, normal. pero es Yo era algo... más tranquilo, disperso. No es algo del que tú tengas que contratarle a alguien, un psicólogo. Si lo llevamos a psicólogo, lo llevamos a psiquiatra, ¿te fijáis? Entonces dije yo, es una Lo que pasa es que la estupidez. gente quiere hijos Imagínate. perfectos, hijos Exacto. Entonces yo perfectos, ¿y qué es la no, perfección? y piensa tú que en el colegio, si esto fue por problemas de los ¿Sí? colegios, es que el niño se para, bueno, ¡Es de verdad, niño! no es que el niño se para, el niño se separa, el niño se paró, ¿y sabe qué? Su hijo tiró una moneda al suelo y los niños tiraron a buscar las monedas. Oiga, le dije yo, pero ¿eso qué tiene que ver? Si antiguamente cuando los niños se portaban mal, le pegaban un tablillazo, le tiraban ¿cómo se llama? Estas cositas de Una acá, varilla en las y manos. una varilla les pegaban y los mantenían tranquilos, y después cuando los cabros salían, vueltos locos. Entonces le dije ahí, y por eso me estaba acordando de lo que tú viviste, porque lo mío no es nada prácticamente, Sí. imagínate, contratamos nosotros psicólogos, contratamos psiquiatras, fuimos a la Universidad Católica, le hicimos un test, le hicimos una cuestión, una cantidad de cosas que no te imaginas, hasta que nosotros dijimos, chao, esto se acabó. No, me decían a mi hijo que mejor, que le demos Ritalin, no, yo no quiero darle nada porque no quiero tener un zombie sentado en la mesa. Bueno, Les y por cuento eso te algo del digo yo Ritalin que... y el ¿Mm? Rabotril. ¿Mm? Hoy en día, y Sí. está comprobado científicamente, muchos adultos que fueron lamentablemente niños hiperactivos, mal diagnosticados, Ujú. con hiperactividad y todo, hoy día son personas que son muy propensas a las depresiones, muy propensas a los trastornos del sueño, porque desde niños les dieron medicamentos de amplio espectro que generaban Sí. ciertos Dependencia. de dependencias, y obviamente después pedíamos que Tendencia. no tuvieran ninguna. Exacto. Y está comprobado que hoy día muchos de esos niños Ritalin que se les llamaba cuando era chico, hoy tienen secuelas. Claro, Tienen secuelas. Te mira, voy a Sí. contar yo no un tenía idea, tema. Tal cual. Te voy a contar un tema. Ustedes saben quién es Thomas Edison, cuéntame nomás. ¿cierto? Un genio Sí. el genio de la electricidad, ¿cierto? Que fue, su maestro fue Sí. Tesla, y también su mayor enemigo, pero fue su maestro Tesla, fue su jefe. Sí. Thomas Edison, ustedes saben que la historia de Thomas Le robó la Edison, idea a bueno, Tesla. claro, pero escúchenme, Thomas Edison y estos grandes genios de la historia tenían trastorno del neurodesarrollo que en ese momento no se llamaba autismo, ¿ya? Y resulta que Thomas Edison, un día cuando tenía la edad de mi Marita Jesús, que yo le digo Chuchú, para que si ustedes se ven a la Chuchú, sí, ella es. Thomas Edison un día llega a la casa con una carta en la mano, y esto ustedes lo pueden corroborar en Wikipedia, en Google o donde ustedes quieran, y resulta que Thomas Edison le dice, mamá, el maestro te manda esta nota. La mamá abre la carta y con lágrimas en sus ojos, el niño le pregunta, mamá, ¿qué dice? Porque Thomas Edison se paraba, se aburría en las clases, terminaba las tareas antes, tenía intereses súper puntuales, no le gustaban todas las materias, entonces, si era para el año 60 un problema, imagínate en los años 20, en los años 30. Entonces, ¿qué pasó? La madre le dice, te voy a leer la carta, Thomas. Y la carta dice así, estimada señora Edison, su hijo es un genio y nosotros no tenemos como escuela los maestros, ni la capacidad, ni las medidas, ni los conocimientos para poder atender a sus cualidades intelectuales, por lo que le recomendamos que sea derivado a otra escuela de mayor, antes existía en el Instituto de los Superdotados, ¿se acuerdan? Colegios para superdotados. Sí, correcto.
Correcto. Entonces, que fuera ella y lo postulara, porque en realidad ese era el perfil de él. Y, por favor, edúquenlo en casa mientras esto sea posible para que ese nivel intelectual maravilloso no se vea confundido ni perturbado con la media que estaba en el colegio. Bueno, la madre, obviamente, mamá soltera, no tenía cómo educarlo, no lo iba a mandar a un instituto superdotado y empezó a educarlo ella, cosa que yo también hice, me convertí en profesor, yo les mostraba la habitación que se llama El Mundo María Jesús, que tengo de todo, tuve que aprender a enseñarle a escribir, a leer, todo. Y resulta que Thomas Edison, un día, cuando su madre ya había fallecido, llegó a su casa de infancia y encontró la carta. Y se emociona tanto al leer que la carta decía: señora Edison, su hijo es anormal, es un tonto, no encaja en el sistema, no va a llegar a ser nunca nadie en la vida porque no tiene las capacidades intelectuales para hacerlo. Lo único que hace es dar problemas, por favor, edúquelo en casa. Thomas Edison lloró, lloró mucho al ver que su madre había cambiado totalmente el contenido de la carta, y si no hubiese sido porque esa madre mintió esa vez y lo educó en casa dentro de sus posibilidades, pero se unió el genio con el amor de la mamá, el ímpetu, la esperanza, la fe, lo que tú hablabas precisamente. Y Edison dice: soy lo que soy, y la electricidad no es gracias a mí, es gracias a mi mamá. Claro. Mira, dentro de la historia, María Emilia, dentro de la historia lo que pasa es que, tal como mencionas, en el sentido de que son diferentes y que muchas veces quizás los diferentes somos nosotros, no ellos. Dentro de la historia de los grandes genios que han sido TEA, está Stanley Kubrick, el director de cine y escritor de La Naranja Mecánica. Lewis Carroll, que Alicia en el País de la Maravilla, Ludwig van Beethoven, Bill Gates, Isaac Newton, Mozart, Woody Allen, Michael Jackson, y así hay un sinnúmero de personas ampliamente reconocidas por su intelecto y sus capacidades, digamos, fuera de serie, porque no son igual que el resto, que han sufrido TEA, y sin embargo nosotros no los vemos a ellos como alguien diferente, los vemos como incluso como gente con capacidades superiores. ¿Te das cuenta? Incluso ídolos, como en el caso de Michael Jackson, o Bill Gates. Sí. Nadie se podría imaginar que Bill Gates, por ejemplo, es un TEA. ¿Ya? Así es. Y el otro punto que quiero rescatar de lo que tú mencionaste antes, el que tenía relación con lo complicado que resulta la asistencia desde el punto de vista de los fármacos, de los remedios. Cuando hay remedios, por ejemplo, hay un remedio que se hizo muy conocido a nivel nacional, porque hay 3 casos en Chile de 3 niños que han tenido necesidad de este remedio, que se llama Zolgensma. Es el medicamento más caro del mundo, cuesta 1.600 millones de pesos. Y en Chile, al año 2020, habían 3 casos de niños chilenos que necesitaban de ese remedio que se utiliza para tratar la atrofia muscular espinal. Por lo tanto, no me queda ninguna duda de que si contacto una fundación que trate el tema de atrofia muscular, no me queda ninguna duda de que va a haber una gran cantidad de padres reunidos en una fundación, tal como tú dices, adoptando la respuesta que uno de repente espera del Estado, pero que es adoptada por entes particulares, por los mismos papás, por los amigos de los amigos de los amigos, y que tratan de dar la pelea con esto que en el fondo no debería ser así. Porque se habla, mira, y estamos en tiempos de campaña, se habla con mucha facilidad sobre la igualdad para todos. Sí, pero la igualdad para todos, desde el punto de vista políticamente hablando, lo relacionan solamente con el tema de educación, y no se refiere con respecto a aquellos que tienen capacidades diferentes. Es diferente. Porque Nunca no se habla prácticamente. Una persona que tiene capacidades diferentes. Eso es todo. Pero políticamente hablando no son tan atractivos, ¿me entiendes? Entonces el discurso se centra solamente
en las minorías étnicas, en las minorías sexuales, sexuales. pero Dios mío, nosotros a través de estos dos programas, el primero que hicimos con Janina, que estaba enfocado a los niños con vulnerabilidad social, y este segundo contigo, que insisto una vez más, considero una bendición de que esto se haya dado justamente en una fecha tan significativa desde el punto de vista de las creencias religiosas, cada uno de nosotros las tiene, es que en estos casos particulares la ausencia o la invisibilidad es pero escalofriante, o sea, hay tantas peleas que es se macabra. están dando, hay tantas peleas que se están dando en forma oculta y que no son trascendidas en los medios comunicacionales como la televisión, en donde está más preocupado de cómo va la relación de la Pamela Díaz o el regreso de Antonio Neme. Oye, y resulta que ¿Y cuánto va a ganar? total, ¿Y cuántos millones más va a ganar? claro, y prácticamente una burla que diga que va a ganar 22 millones. Tiempo de pandemia ganando 22 millones por el regreso, entonces cosas que, la verdad, el tema de la farándula o el tema de la comida basura que nos entregan los medios de comunicación ha hecho que emerjan este tipo de medios de comunicación como el que nosotros estamos desarrollando hoy día. Este es un programa más que está dentro de los múltiples programas que hay en la red tratando diferentes temas, precisamente que no son abordados por los medios de comunicación tradicionales y que son de interés de la gente. Son de interés de la gente y es del interés de algunos como yo y Dago y Liz, por ejemplo, que queremos hacerlos presentes de alguna forma, en forma muy humilde. En nuestra tribuna, que de repente los reproducirán 300, 400 personas, van a ser 300, 400 personas que van a conocer una realidad que es invisible. Y eso ya es un logro. Para nosotros ese es un logro y es parte del objetivo que buscamos haciendo este tipo de difusiones comunicacionales. Le doy el pase, Liz. Bueno, Claudio, yo la verdad, el capítulo pasado en que estuve con ustedes, yo te contaba que era mi primera experiencia por video, porque yo estaba acostumbrada a otro tipo de comunicaciones, que era la radio, también comunicación. Yo desde muy chica yo fui corresponsal de prensa de una revista extranjera que se caracterizaba porque todos éramos menores de edad, los corresponsales alrededor del mundo. Yo tenía 14 años. Y ahí empecé con esto de las comunicaciones. Y la verdad, cuando recibí la invitación de Claudio, me parece una maravillosa tribuna para hablar estos temas. Y yo estoy realmente fascinada con conocer a Mari, la historia que nos cuenta de haber conocido a su hija, y todo este empuje que solamente ha logrado ella con el amor de madre y con una vibración profunda, y sin lugar a duda para mí ella es un instrumento divino en esta tierra para poder ayudar a tantas personas. Eso. Roberto. Sí, yo lo que quería preguntar, ¿cómo hacías tú, por ejemplo, tú te afirmabas en algo? Porque tú contaste, yo estaba anotando todo lo que te había pasado, y esto es mucho, o sea, pensando que tuviste 3 operaciones, que estuviste al punto de la muerte. Entonces mi pregunta era, ¿dónde te basaste tú? ¿Tú tenías una fe? ¿Tú creías en Dios? ¿Querías levantarte? ¿Querías luchar? ¿Querías morirte? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque cuando uno tiene esa cantidad de cosas negativas, como tus padres con cáncer, ¿cierto? Uno cree que se está ahogando y ya no hay vuelta atrás. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú te afirmaste? Porque me imagino que eres una persona creyente. Y para poder salir de todo lo que tú pasaste, porque me dijiste que has tenido 3 operaciones que casi 5. eran al borde de la muerte, 5 operaciones al borde de la muerte. Entonces, con todo ello, Y me faltan 7 órganos. Hija, ¿qué te falta? ¿Qué te falta a ti o cómo te ayudó tú crees en Dios? Eso te quería preguntar. ¿Realmente Mira, crees en te voy Dios? a, te, ¿Realmente te voy a crees que te ha responder, ayudado? te voy a responder de una forma muy
como María Emilia, ya no estoy hablando como la mamá de la Chuchú ni como presidenta de la Fundación TEA. Yo la primera vez que agonicé tenía 1 año 7 meses. La segunda vez que agonicé tenía 7 años. Yo estuve declarada muerta 25 minutos, a los 27 años, cuando me dio el infarto cerebral al pulmón, al cerebro, me dio a las 2 piernas y al brazo. Tuve 23 días en la UCI. Me tuvieron que reanimar, tuve 25 minutos muerta. Y lo que yo vi al otro lado, no te lo puedo explicar ni siquiera con palabras, ni siquiera con una película, ni siquiera con haciendo una serie de televisión te lo podría explicar. Mi madre, yo siempre busqué a Dios, desde muy pequeña. Yo repetí los 12 años de colegio porque estaba 4 o 5 meses hospitalizada. Yo tengo 3 riñones y 3 uréteres, soy un caso único en el mundo, me dio 7 veces papera, cuando te da una se llama parotiditis crónica infecciosa, tengo Crohn, soy celíaca, trombofilia. Yo vivo con unos dolores diarios que tú no te puedes imaginar, que ni el tramal me los quita. Sure. Tengo el síndrome de Raynaud y cada crisis que me da se me necrosan más las manos, que ya me está empezando a dar. Si se fijan, miren mis manos. No sé si pueden ver mis manos ahí. No sé si se ve algo. Mis manos. ¿Se dan cuenta que están hinchadas? A ver, perdón, ahí. Ahí, están hinchadas. Eso se llama síndrome de Raynaud, que cada vez que me da se me van necrosando, se va perdiendo tejido. Hace 2 años estuve 9 días en la UCI, se me apagó el cerebro, siguió bombeando a los órganos vitales, pero no caminé más. Tuve 6 meses en fisiatría. A mí nadie me va a enseñar lo que es la muerte, y lo digo desde una tribuna muy humilde, ¿ya? Nadie me va a enseñar lo que son los dolores físicos, porque he sentido los dolores físicos de la muerte, el estertor de la muerte. He estado al otro lado. Nadie me enseñó lo que es caminar de nuevo. Terminé de estudiar mi carrera en silla de ruedas, porque tuve un accidente automovilístico donde una micro me arrastró más de 100 metros por debajo de la micro, y quedé 3 años con prótesis, y terminé de estudiar en silla de ruedas, las 2 ingenierías, las 3 ingenierías los 2 postítulos que tengo. Y te digo que, como siempre busqué a Dios, porque siempre le pregunté qué le podía deber un niño a Dios. Porque siempre escuché que Dios no era un Dios castigador, no era un Dios lejano, que no era necesario pasar por 50 personas, sino que era posible sentarse en el balcón y decirle: ¿me estás escuchando? Preguntarle. Yo creo que cuando un niño, desde el vientre de su madre, ha luchado por vivir, llegas a un punto en la vida. Yo no creo que los 50 años sean la mitad de la vida, porque son muy pocos los que llegan a los 100. Yo creo que los 40 años se acerca más a la mitad de la vida, y yo ya tengo 40 años. Yo no conozco otra realidad que no sea la UCI, la UTI. Yo no conozco otra realidad que no sea el dolor físico. Yo no conozco otra realidad que no sea estar todos los años internado, que esté todos los años mi papá, mi mamá o mi hija internada. Yo no conozco una realidad distinta a esa. Me encantaría, y no envidio a los que la tienen. Al contrario, cuando los escucho hablar y se quejan, yo le digo: señora, caballero, usted no sabe lo bendecido, lo afortunado que es. Supiera, me dice: pero usted se ve tan bien, pero yo por dentro debo tener como 85 años, me faltan 7 órganos, yo antes era donante de órganos, ahora soy receptora, no tengo que donar, pero voy a donar mi cuerpo a la ciencia, yo creo que al final. Pero si te puedo decir algo, creo que cuando falleció mi madre de 65 años, que trabajó toda la vida, le dolió la espalda, la llevo a la clínica y me dicen que tiene cáncer terminal de páncreas, y se fue. Yo me maquillé hoy día con mucho esfuerzo para verme. Yo le dije incluso a Mario que iba a tratar de tener mi mejor cara, porque comprenderán que estoy en pleno duelo. Me cuesta mucho llorar,
porque estoy tan acostumbrada al dolor físico y emocional que para mí llorar no es de débil, sino que no sé llorar. Pero siempre sentí que había alguien que estaba al lado mío. Y así como el autismo no se ve, pero existe, él tampoco se ve, pero existe. Y lo vas a ver en los mejores y peores momentos de tu vida, si es que tú quieres verlo. Esto es igual que el autismo. Si tú quieres ver que tu hijo tiene autismo, vas a ver sus cualidades. Si tú quieres ver que Dios existe, vas a ver que existe. Así es. Oye, María Emilia, Cuéntame. bueno, nosotros ya habíamos tenido una conversación previa, un día estuvimos conversando casi 1 hora y media, y recuerdo claramente que en esa conversación, casi al término, te dije, ¿sabes qué, María Emilia? Me queda trabajo para después que terminemos de hablar, porque lo más probable es que revise todo lo que conversamos y saque un aprendizaje de eso. No sé si te recuerdas. Exacto. Sí. La verdad es que tu testimonio, mira, ¿sabes tú que yo lo encuentro casi un testimonio? Para mí es casi un testimonio de fe. Lo cierto es que nadie podría resistir algo si no estuviese tan anclada sobre alguien superior, porque lo cierto es que es una historia que tienes todos versos y sigues ahí. Y es más, estás participando de este programa, llevamos casi 1 hora y media en donde has dado un testimonio pero extremadamente rico de lo que significa vivir en función de un objetivo y con una fe pero enorme. Y más encima en Semana Santa. ¿Qué quieres que te diga? Para mí nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo tiene un A mí sentido. tampoco. Nada es casualidad. Todo tiene un sentido. El que Elise esté presente hoy día, el Dago, yo esté presente viendo tus testimonios. Hemos hablado muy poco porque la verdad es que tus testimonios es tan rico en fortaleza que el mensaje que nos queda a nosotros es como, ¿te quejas? ¿De qué te quejas? Cuando hay ¿De gente qué que nos está dando quejamos batallas nosotros? titánicas y que no pierde la fe y no pierde la fuerza. Estamos en tiempos oscuros de pandemia. Hay mucha gente quejándose porque hoy día estamos encerrados y no podemos salir. Imagínate lo insignificante que es eso, frente a un testimonio de vida Al de que lado. alguien está dedicando su vida hasta su último aliento con respecto a un objetivo que no es más que el objetivo de que cualquier padre busca, el lograr que su hijo o su hija logre ser alguien, mientras las fuerzas no me abandonen. ¿Te das cuenta? Yo considero un premio, y creo que Liz va a compartir mi misma opinión, lo mismo que el Dago, considero un premio tenerte hoy día en el panel y poder escucharte. No son palabras que van a quedar en el aire. Te lo repito de nuevo, va a terminar el programa y voy a seguir pensando todo lo que dijiste. Y mañana creo que voy a despertar siendo un tipo más agradecido de la vida y menos quejumbroso. Liz. Yo lo que le quiero decir a Mari es reiterar y decirle, Dios te bendiga, mujer, eres una guerrera con todas sus palabras. Mira esa preciosura que tienes al lado, ese regalo de Dios divino. Qué maravillosa imagen nos está entregando. Qué maravillosa imagen. Dios te bendiga. Dios bendiga a Mari pequeña. Dios las llene cada día de su vida. Pequeña. Eres una hermosa pequeña. Se emocionó porque le dijo bendición a pequeña, dijo. Eres una hermosa pequeña y esa sonrisa maravillosa que estás entregando llega al alma. Y tienes una madre maravillosa. Eres preciosa. ¿Qué otro regalo más grande puedo hoy tener? Como dice Claudio, un regalo maravilloso, el conocerlas. Y todo lo que tú nos has dicho es una enseñanza para nuestra reflexión y una gran enseñanza de amor. Una gran enseñanza de amor. Una reflexión. Y tu capacidad de resiliencia
que no tiene límites. Dagoberto. Y eso solamente es con la fuerza que Dios te puede dar. Dios te bendiga, Mari. Te mando un abrazo Sí. y un beso enorme. Muchas gracias. Dagoberto. Disculpen, pero como estoy de duelo, a veces me... Yo también me Es despido bueno. pensando lo mismo. Sí, sí, mira, sí, Mari, yo lo único que te digo, lo mismo que opina Liz, lo mismo que opina Claudio. Para nosotros es una bendición mandar este mensaje en esta fiesta de resurrección, ¿cierto? Esta fiesta que toda la gente se acerca más a la iglesia, se acerca a la creencia de Dios. Por eso te digo, para que la gente sepa que Dios existe. Si no existiera, no estaríamos esto. Y las cosas que hace Dios y las pruebas de Dios son cosas que solamente Él lo sabe. Pero tú nos has dado una enseñanza hoy día gigantesca para las personas que se quejan de un dolor en una rodilla, ¿cierto? Se queja de cualquier cosita pequeña. Tú has sufrido tanto, pero Dios te ha agradecido también eso. Y eso es lo que yo quiero desearte, que te vaya súper bien, esperando entrenarte nuevamente para que a nosotros nos gusta lo que dijimos el otro día en el programa, que tú puedas volver a conversar con nosotros con esa alegría, con los cambios que ha hecho, las cosas que sigue logrando porque el gobierno y el Estado es ¿cómo se llama es una burocracia que tienes que pelear cada día. Por lo tanto, cualquier cosa nueva que tú vayas consiguiendo, contáctate con Claudio para que podamos nosotros también decir, mira, ¿sabes qué? Se cambió la ley, se modificó esto, se va a poder hacer, porque hay mucha gente que te va a escuchar que tiene hijos enfermos, que tiene hijos del mismo o con una dolencia similar, ¿cierto? Que también puede darle la gana y que empiece a luchar y pelear, porque aquí no se da, como decía Claudio, la equidad para toda la gente, la salud para toda la gente. Así que un placer, mis bendiciones, un abrazo muy grande desde acá. Muchas gracias. La verdad que Muchas fue gracias. un gusto estar contigo, escuchar todo tu mensaje. Muchas Por mi gracias. parte, Disculpen, como yo le dije, yo no soy buena para llorar, pero como estoy de duelo, estas fechas No, lo sentimos son también. difíciles. Son No te difíciles. preocupes, María Amelia. Lo que nosotros buscamos es precisamente el tener la bendición de tener el contacto humano con las personas, y cosa que se ha dado hoy día. Mira, lo cierto es que siempre te dije, ¿sabes qué? No me queda ninguna duda que hacer un buen programa. Y la verdad es que no fue un buen programa. Fue una bendición tenerte invitada. Fue una bendición poder conocer a tu hija. Fue una bendición poder ver algo que nosotros desconocíamos. Y te lo digo, mañana me voy a despertar dando gracias a la vida y voy a aprender a ser un poco menos crítico de lo que soy hoy día, gracias a tu testimonio de fe. Y por lo mismo, voy a dar la despedida al programa, ya llevamos prácticamente 2 horas. Quiero darle las infinitas gracias a mi gran amiga Liz, que no será la última vez que va a estar presente en pantalla, a mi amigo clásico, Dagoberto, que es un hombre de fe, que es un hombre que siempre me ha apañado en los programas en donde tratamos de darle el contenido humano que pensamos que es necesario en este tipo de medios de comunicación. Y para ti, María Emilia, todo mi cariño, nos vamos a mantener en contacto, no va a ser la última vez que vas a estar presente, y te doy las gracias y bendiciones por ser tú. Y para nuestros amigos que nos siguen desde Arica, Punta Arenas, las palabras de siempre cuando nos despedimos: buenas noches, Iquique, donde quiera que esté. Bendiciones a cada uno que nos vio hoy día y que nos verá después de la red. Hasta pronto. Un abrazo, bendiciones, y será hasta pronto. Cariño. Gracias a todos. Mucho cariño, María.